Gracias, David. Lo que me hago es armarme una tablita en donde me fijo los estados de oxidaciones iniciales de los elementos que yo considero que se están oxidando y se están reduciendo, y los estados de oxidaciones finales. Si me fijo en esta tablita, el hierro inicialmente tiene un estado de oxidación más 3, pasa a, acá está, estado de oxidación inicial más 3, pasa a un número de oxidación final de 0, mientras que el carbono partía de un estado de oxidación 0 y pasó a un estado de oxidación más 4. En base a esto, si se fijan, el hierro se reduce, ¿sí? ¿Por qué se reduce? Porque ganó electrones, mientras que el carbono se oxida. ¿Y por qué se oxida? Porque perdió electrones, ¿sí? Acá, bueno, acá estaba la preguntita. Acá está lo mismo que les dije anteriormente, el hierro disminuyó su número de oxidación, por lo tanto se reduce, mientras que el carbono aumentó su número de oxidación, por lo tanto se oxidó. Recuerden, si no lo recuerdan o no lo saben, es que oxidación implica ¿qué? Pérdida de electrones, mientras que reducción implica ganancia de electrones. Una pregunta que les quería hacer a ustedes es, fíjense en qué estados de agregación están estas sustancias, ¿sí? Sólido, 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 y esto está en estado gaseoso. La pregunta sería si sería correcto balancear esta ecuación usando el método ion-electrón. ¿Alguien sabe si? Bien, ¿por qué Ailén no es correcto? Perfecto, no estamos en medio acuoso, por lo tanto no es correcto utilizar el método de ion-electrón, por lo tanto no podemos armar reacciones. Si aún así yo quisiera desacoplar esta reacción en dos, en una reacción de oxidación y en una reacción de reducción, podría ser esto. Acá está la respuesta. Acá lo que les venía diciendo, si quisiera dividir, no me lo piden en el ejercicio, pero si aún así yo insisto y digo, quiero dividir esta reacción en una etapa de oxidación y en una etapa de reducción, lo puedo hacer de esta manera. Fíjense, empiezo con este óxido de hierro, se forman 4 hierros sólidos, 3 moléculas de oxígeno, en esta etapa claramente el hierro se reduce y el oxígeno se oxida, y luego este oxígeno oxida estos carbonos para darme el dióxido de carbono. Pero fíjense que al desacoplar esta reacción en dos, no intervinieron ni aguas y tampoco puse acá electrones, ¿sí? Eso es interesante. En el método de ion-electrón nosotros normalmente igualábamos con moléculas de agua, protones y electrones. En este caso, como no estamos utilizando el método de ion-electrón, porque no estamos en solución acuosa, no nos vamos a encontrar con eso. Esto es simplemente algo que les quería mostrar, ¿sí? Si lo quisiéramos plantear en dos etapas. Pero cuando tenemos reacciones que no ocurren en fase acuosa, no utilizamos el método ion-electrón. Antes de empezar el ejercicio 2, vamos a ver una cosa primero. Si yo les pregunto cuál es el estado de oxidación del hierro en la magnetita, ¿alguien lo sabe? Esto es la magnetita, por las dudas, por si no lo saben. Magnetita se lo llama así porque tiene propiedades magnéticas ese compuesto, ese óxido de hierro. Tienen algún número, no es necesario que... Pero ¿alguien sabe cuál es el número de oxidación del hierro en la magnetita? Bueno, supongamos que no lo sabemos. Alguien me dice 4. Bueno, vamos a ver si es 4, ¿sí? Yo lo primero que hago para saber el número de oxidación de un compuesto es simplemente igualar la carga total de todo mi compuesto, y esa carga total no es otra cosa que la cantidad que tengo de cada uno de mis elementos multiplicado por su carga, ¿sí? Es decir, el coeficiente estequiométrico de cada uno de mis elementos multiplicado por su respectiva carga. Fíjense, Q es carga, ¿sí? Q total, que si ven, la magnetita no es un compuesto ni iónico, o sea, no es un compuesto iónico, o sea, no tiene carga, que va a ser 0, es igual a 4 por la carga del oxígeno, la carga de cada cada átomo de oxígeno, más 3 por la carga de cada átomo de hierro. Voy a seguir.
Fíjense, 0 es igual a, el oxígeno tiene carga menos 2, ¿sí? Normalmente actúa con carga menos 2. Entonces, 4 por menos 2, ¿cuánto me da? Menos 8, más 3 por la carga de hierro, por la carga de los átomos de hierro. Si yo me fijo, esto me queda que 8 es igual a 3 por la carga del hierro. Fíjense, 3 no divide a 8, y ustedes saben, si no lo saben, se fijan en las tablas, que las cargas de los elementos son números enteros. Con enteros me refiero que es más menos 1, 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3. Si yo divido a 8 por 3, no me queda un número entero, ¿sí? Me queda un número racional, es decir, un número con coma. Por lo tanto, hay algo que no va. Yo, como les dije anteriormente, si yo voy a la tabla periódica y veo que todos los elementos tienen números enteros, como posibles estados de oxidación, y acá me da que no tengo un número entero, hay algo que me empieza a hacer ruido. Lo primero que uno, cuando llega a algo que le hace ruido, es chequear las cuentas. Yo chequeo las cuentas y si se fijan, están bien hechas las cuentas. Entonces, ¿por qué llegamos a algo que no concuerda con lo que pasa en la realidad? Bueno, lo que tenemos que ver es cuál fue mi suposición inicial en todo esto. Que la carga de todos los átomos de hierro era la misma. Fíjense, yo dije que tenía 3 átomos de hierro por una carga que era igual para todos. Sin embargo, eso no necesariamente es así. Podría pasar de que un hierro tuviera una carga más 2 y otro hierro tuviera una carga más 3. Perfectamente podría pasar eso. Entonces, acá está explicado lo que yo le decía, claramente no. Si voy a mi tabla periódica de los elementos, veo que el hierro puede estar con una carga más 2 o más 3 o incluso 0. El caso 0, en este caso no me interesa porque está, está formando un compuesto con oxígeno, por lo tanto el hierro no va a tener número de oxidación 0. Entonces no queda otra, en base a todo esto que vimos, que 2 hierros se encuentren con una carga más 3 y uno con una carga más 2. Veamos si cumple eso. Si yo hago la cuentita, dije que había 2 hierros que tenían carga más 3, 2 por 3, más 2. ¿Es igual a 8? Me fijo y claramente es igual a 8. Por lo tanto, en la magnetita voy a tener, y hay muchos compuestos que sucede lo mismo, quizás esta es la primera vez que ven un compuesto de esta manera, donde tenemos, a ver, voy a tratar de volver acá, 2 átomos de hierro que tienen un determinado número de oxidación, mientras que otro átomo de hierro tiene otro número de oxidación. Ustedes me podrán decir, bueno, pero vos dijiste que 2 tenían carga más 3 y uno tenía carga más 2. ¿Qué hubiera pasado si hubiera supuesto lo opuesto, que tenía 2 con carga más 2 y uno con carga más 3? Si hacen eso, fíjense, acá está. ¿Qué habría pasado si hubiera hecho al revés? Es decir, que 2 átomos de hierro hubieran tenido carga más 2 y un solo átomo de hierro carga más 3. Si hacen esto, les va a dar, fíjense, 2 por 2, 4, más 3 es 7, que 8 no es igual a 7, por lo tanto no cumple con esto, ¿sí? No cumple con la ecuación. Si no cumple con la ecuación, significa que no va, ¿sí? Que no pasa. Por lo tanto, acá está la conclusión, en la magnetita tengo 2 átomos de hierro con carga más 3 y un átomo de hierro con carga más 2, ¿ok? Pueden hacer las pruebas, uno a priori no sabe cómo mezclar el tema de los coeficientes estequiométricos y las cargas, uno empieza a probar, si uno es medio pillo se da cuenta que necesito sumar 2 números pares para que me dé 8, pero más allá de eso uno va tanteando de forma tal, tantea coeficientes estequiométricos con las 2 cargas posibles, y ahí se fija cuando llega a la carga que está necesitando. Cuando yo a priori no sé las cargas de hierro, pero voy a la tabla periódica y me fijo cuáles son las posibles cargas que puede adoptar el hierro, ¿sí? Y voy probando con eso y que sea consecuente. Podría haber puesto una carga más 0, pero si yo hubiera dicho que un átomo de hierro tenía carga más 0, significaba que 2 átomos de hierro tenían una carga superior a más 3. Entonces, y eso veo en la tabla periódica, y el hierro no puede actuar con carga más 4, etcétera, ¿sí? Es más, me daría carga más 4, y si me fijo en la tabla periódica, es como que no podía hacer eso. Entonces, me fijo en los posibles estados de oxidación que puede tomar mi elemento, y empiezo a analizar.
Dicho esto, vamos al ejercicio 2, porque vamos a llegar a algo bastante parecido para el compuesto. El ejercicio 2, estos son ejercicios sacados de la guía, excepto el de la magnetita, ¿sí? Que de hecho la magnetita no era un ejercicio en sí. Ejercicio 2 dice, igualar la siguiente ecuación química usando el método ion-electrón en medio ácido y nombrar las especies que participan. ¿Alguien sabe cómo se llama esta especie? Estas especies no tienen nomenclatura tradicional, ¿sí? O sistemática. Perdón, no tienen nomenclatura sistemática. Hay una nomenclatura que se viene usando hace mucho tiempo y todos lo conocen de la misma manera. A esto que estoy redondeando acá con el cursor, se lo llama tiosulfato. ¿Sí? Y a esto de acá se lo llama, existen dos maneras. Una es más intuitiva, fíjense que esto no es otra cosa que multiplicar cada coeficiente estequiométrico por 2, así que sería lógico llamarlo ditiosulfato. Lo van a encontrar así, pero no es muy común llamarlo de esta manera. Y si no, también se lo conoce, y esta es más común, tetrationato. ¿Ok? Esta es la nomenclatura, me pedía el ejercicio que nombre las especies, las nombré. Esto es tiosulfato y esto es tetrationato. Mientras que esto es yodo 2 y esto se llama yoduro, ¿sí? Acá en realidad poner -1 a esto está mal. Lo mejor es poner un menos, no es necesario explicitar que es un -1. Entonces, bien, nosotros sabemos que existen una serie de pasos que podemos hacer para igualar tanto en medio ácido como en medio básico. Ustedes vieron con Pedro que uno medio como que uno hace los pasos en el orden medio como el que quiere y va tanteando. Pero para mí está bueno que aprendamos un algoritmo que siempre nos funciona, ¿sí? Con algoritmo me refiero a una secuencia de pasos que vamos a llegar a buen puerto. Porque a veces cuando uno no estructura la resolución de un determinado ejercicio, es como que se empieza a hundir, a patalear mucho y a veces no llegamos muy bien. O llegamos bastante golpeados a destino. Entonces la idea es que lleguemos lo más simple posible. Entonces, como primer paso que yo les propongo es, escribo la reacción si balancear, fíjense, está, que me lo plantea así el ejercicio, e identifico los elementos que se oxidan y que se reducen. Ahora bien, ¿ustedes me pueden decir cuál se oxida y cuál se reduce? O díganme el compuesto que se oxida y el compuesto que se reduce, porque fíjense que este compuesto está formado por dos elementos, ¿no? Se reduce el yodo, bien, y por lo pronto si se reduce el yodo, no, una vez que yo identifico a uno, más que nada cuando tengo una reacción en la cual participan dos reactivos, si yo identifico quién se reduce, automáticamente ya puedo decir quién se oxida. Se oxida el tiosulfato. No sé si se oxida el azufre o el oxígeno en principio, pero por lo pronto digo, hey, se reduce este y tengo dos reactivos nada más, entonces este automáticamente se oxida. Ahora bien, si veo a simple vista, hay un primer balanceo que puedo hacer con los ojos cerrados. O sea, es mirando así, no pensando demasiado, y pueden empezar por donde quieran. Pero fíjense, yo acá tengo yodo 2 y acá tengo yoduro. Así que acá, fíjense, un balance de masa, mínimamente tengo que tener 2 ioduros de este lado. Y por otro lado, acá tengo 2 azufres, 3 oxígenos, y acá tengo 4 azufres y 6 oxígenos. Así que, si pongo un 2 para este lado para el yoduro, y acá tengo la mitad de azufre y de oxígenos que los que tengo de este lado, acá tengo que poner un 2. Entonces esa es lo primero que me tengo que dar cuenta, que de un lado tenga lo mismo del otro, si no, no está balanceada la reacción. Si no es como, ¿a dónde fueron? ¿De dónde salieron los dos azufres que tengo acá? Y evidentemente tuvieron que salir de reactivos. De manera análoga, ¿de dónde salieron los 3 oxígenos que tengo acá y que acá no tengo, ¿sí? De este lado. Bueno, tuvieron que salir de este compuesto, porque me plantean la reacción de esta manera. Y acá yo tenía 2 yodos y acá tengo 1. Bueno, ¿a dónde fue a parar el otro yodo? Bueno, evidentemente acá necesito poner un 2. Si hacemos eso, llegamos a esto. No sé si se ve bien ahí abajo, porque a mí me parece como un cursor para pasar las diapos, pero
es 2 tiosulfato más yodo 2, me da tetrationato más 2 ioduros, ¿sí? En este caso yo no les puse los estados de agregación porque es bastante complicado hacerlo en látex, pero estamos en medio acuoso, sépanlo. En el otro caso yo lo agregué para que se entendiera bien y supieran, pero en este caso no porque se me complicaba bastante. A ver, ahora bien, vamos a pasar. Acá teníamos el tiosulfato, les muestro la estructura de Lewis. En realidad, estos son medio como una estructura de resonancia o estructura intermedia. En realidad, sepan que acá tenemos un doble enlace, otro doble enlace. Acá tenemos un enlace simple con este oxígeno cargado negativamente, y acá tenemos este azufre cargado con una carga negativa, ¿sí? Esa es la estructura de Lewis. En base a esta estructura de Lewis, yo acá llamé S1 a azufre 1 y S2 a, este es el azufre 1 y este es el azufre 2. Si ustedes recuerdan, antes vimos el ejemplo de la magnetita, donde teníamos en una estructura dos hierros que tenían un determinado estado de oxidación y otro hierro que tenía otro estado de oxidación. Si vamos un poco atrás, un átomo de hierro tenía una carga más 3, dos átomos de hierro tenían una carga más 3 y un átomo de hierro tenía carga más 2. De manera análoga a la magnetita, en el tiosulfato sucede lo mismo. Este azufre central, al que yo llamé S1, que no le hice una flecha porque de verdad en látex se complica y yo no lo conozco, no lo sé hacer, está con número de oxidación inicial más 5, mientras que este azufre acá terminal, fíjense que tiene otro entorno químico, por lo tanto es esperable que tenga otro número de oxidación, tiene un estado de oxidación de -1, ¿sí? El yodo, si nos fijamos en la reacción inicial, tenía un estado de oxidación 0 y pasó a un estado de oxidación de -1. Fíjense. Entonces me queda, como bien dijo Rudy, no recuerdo quién más, no, Rudy ya había dicho, teníamos que el yodo pasa a un estado de oxidación 0 a un... teníamos un estado de oxidación inicial 0, pasó a un estado de oxidación final de -1, por lo tanto se redujo, y alguno de estos azufres, que tenían uno tenía estado de oxidación más 5 y otro estado de oxidación -1, va a terminar oxidándose. La pregunta es, ¿cuál de estos dos? ¿Sí? Si pasamos, y no quiero quedarme sin tiempo, acá puse. Recordando el caso de la magnetita, veamos el estado de oxidación del azufre en el tetrationato, ¿sí? Que es el producto. Fíjense, la carga global del compuesto es -2, es igual a la cantidad de oxígenos por su respectiva carga. Si hay, 9 minutos, quedan más. No, a mí me parece 43 y 28, por eso. Pero porque yo inicié antes la reunión. Gracias, David. Entonces tenemos -2 es igual a la cantidad de oxígenos por su respectiva carga, 6 por -2, más 4 por la carga del azufre. Fíjense, llegamos a que 10 es igual a 4 por la carga del azufre. Claramente 4 no divide a 10, entonces el azufre debe tener dos estados de oxidación distintos. Si miramos la estructura del tetrationato, ya con la estructura de Lewis yo puedo sacar estas cargas, pero si no hay una manera más simple de hacerlo. Acá les puse, existen varias formas de hacer este paso, yo les propongo una. Yo partía de yodo 0, que tomó, lo que estoy haciendo acá es fijarme, parto de yodo 0, se transforma en 2 ioduros, ¿sí? Por lo tanto necesito 2 electrones, cada uno de estos yodos, obtuvo un electrón para formar un ioduro, ¿ok? Por lo tanto, en total, como tenía 2 yodos que estaban en estado de oxidación 0 y estos 2 yodos pasaron a un estado de oxidación -1, necesitaron 2 electrones. Entonces acá dice que si soy media pilla, me puedo dar cuenta que los 2 electrones que recibió el yodo tuvieron que salir de 2 átomos de azufre, ¿sí?
Si vemos la estructura de Lewis para el tetrationato, vamos a llegar a que se oxidan los azufres que antes tenían carga -1. Es decir que este azufre terminal de acá, que tenía una carga -1, cada uno de estos azufres terminales, recordemos que habíamos igualado la reacción de que 2 tiosulfatos pasaban a un tetrationato, entonces este azufre terminal junto a otro azufre terminal, acá tenemos un 2, ¿sí? Teníamos 2 de estos, pierde cada uno un electrón para formar este enlace. Claramente estos azufres no se iban a oxidar más, ¿sí? Estaban con una carga, si mal no recuerdo, de +5, por lo tanto, estos azufres que tenían carga -1 son los que se oxidan. ¿Cuánto se oxida? Bueno, este azufre perdió un electrón, este azufre perdió otro electrón, y una vez que perdieron esos electrones, forman este enlace entre ellos. Entonces, de esta manera, yo puedo armar mi tablita, y me queda que tenemos el yodo, el azufre central, el S1, que ya les dije, este sería el S1. Estos serían los que yo llamo S2, ¿sí? O azufres terminales. Y me queda que el número de oxidación inicial, bueno, para el yodo era 0, pasó a -1. Para el azufre central, permaneció sin cambios, mientras que para los azufres terminales, tenían inicialmente una carga de -1 y finalmente una carga de 0. Una vez que yo identifiqué quiénes se oxidan y quiénes se reducen, lo que tengo que hacer es un segundo paso. El segundo paso me dice, separo la reacción en 2 semirreacciones, una para la especie que se oxida y otra para la especie que se reduce, y balanceo los estados de oxidación agregando electrones. Yo para el yodo ya lo hice eso. Si hago la reacción para el yodo, yo ya se los mostré antes, tengo yodo 2 en estado de oxidación 0, más 2 electrones, me queda 2 ioduros. Estos 2 electrones, como vimos anteriormente, tuvieron que salir del tiosulfato, por lo tanto, para la reacción del tiosulfato tengo 2 tiosulfatos, pasan a una molécula de tetrationato más 2 electrones. Fíjense que los electrones de un lado a otro, cuando yo sume estas semirreacciones, se me van a cancelar. Y eso es un buen indicio, o uno de los mejores indicios que puedo tener de que estoy haciendo bien las semirreacciones. En la reacción global no me pueden quedar electrones, ¿sí? Los electrones se me tienen que cancelar. Si por algún motivo yo acá tuviera, no es el caso, pero si por algún motivo yo acá tuviera un electrón y acá tuviera 2 electrones, tendré que multiplicar la reacción de arriba por 2. No hay electrones sueltos viviendo en solución, ¿sí? Es por eso. Luego necesito un paso 3, ¿sí? Porque estamos igualando en medio ácido. Perdón, en medio acuoso, y estamos haciendo el método de ion-electrón. Entonces el paso 3 me dice, agrego moléculas de agua donde me faltan oxígenos. Si yo veo las semirreacciones, tengo los oxígenos balanceados. Fíjense, 2 por 3, 6, tengo 6 de este lado. Por lo tanto, en este caso, acá no tengo oxígenos. Por lo tanto, no necesito igualar con agua. ¿Sí? En este caso, lo más complicado era darse cuenta quién se oxidaba y quién se reducía. No tanto quién se reducía, pero sí quién se oxidaba. Por lo tanto, el paso 3 queda tal cual. Fíjense, los oxígenos están igualados. Acá dice, como los oxígenos están balanceados, no necesito agregar moléculas de agua. El paso 4, para igualar en medio ácido, me dice, agrego protones de forma tal de balancear los átomos de hidrógeno. Fíjense, como yo no tuve la necesidad de agregar agua, no tengo que balancear ningún átomo de hidrógeno con protones, porque no tengo desbalanceados hidrógenos. Entonces, directamente paso al paso 5 y hago la suma algebraica de las semirreacciones. Al hacer la suma, fíjense que me queda esta reacción. Y llegamos a la ecuación iónica, y si se fijan, está balanceada esta ecuación iónica, porque tengo yodo acá, 2 ioduros. Bien, está balanceado los iodos. Tengo balanceados los azufres, 2 por 2, tengo 4. Tengo balanceados los oxígenos,
3 por 2 son 6, acá tengo 6 y no tengo electrones dando vuelta porque acá tenía 2 electrones y acá tengo 2 electrones, por lo tanto estos se cancelaron y no tengo electrones acá. Por lo tanto, esta parte del ejercicio ya estaría resuelta. ¿Quedó claro esto? No siempre es necesario balancear con aguas, agregar aguas y protones, ¿sí? En este caso es un claro ejemplo donde no tuvimos la necesidad. Rara vez esto pasa, pero este es un caso donde no tuvimos la necesidad y donde la dificultad pasó por otro lado, no por agregar aguas ni por agregar protones. Simplemente el balanceo consistió en darme cuenta, voy más para atrás, de esto. Este fue el primer balanceo y esto fue lo primero que me tuve que dar cuenta, que si acá tenía 2 iodos, acá tenía indefectiblemente que tener 2 ioduros, que si acá tenía 2 azufres y acá tenía 4 y acá tenía 3 oxígenos y acá 6, evidentemente necesitaba 2 moléculas de tiosulfato para formar una de tetratión.